Seguidamente vamos a invitar al doctor Jorge Argüello para presentar el último panel que tenemos de esta jornada. El doctor Argüello es el director de la Fundación Embajada Abierta y director de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Fundación UADE. También vamos a invitar a Olaf Jacob, director de la Fundación Conrad. Doctor Argüello. En este panel que trata sobre el empleo en la agenda de la presidencia argentina del G20, vamos a contar con la presencia del senador Federico Pinedo. Le dedicamos un caluroso aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Embajada Abierta, el compañero amigo Jorge Argüello, a UADE, en este tema del futuro del trabajo, que creo que es uno de los primerísimos temas de agenda. De hecho, es como dice este encuentro en el que trabajamos junto con la Fundación Konrad Adenauer, que también le agradezco. Es el tema del G20, ni más ni menos. Me parece como que estamos cayendo en lugares comunes muchas veces. Entonces decimos palabras, ¿no? Robotización, inteligencia artificial, nanotecnología, las nuevas tecnologías. Y en lugares comunes tenemos que capacitar a la población. O sea, de ahora en adelante tenemos que capacitar a la población para que pueda manejar las nuevas tecnologías. Pero me parece como que hay un problema de tiempos. La verdad es que las nuevas tecnologías no son una cosa que va a suceder, son una cosa que ya sucedió. No es que tengamos 5 años para capacitar gente para una nueva tecnología que va a venir como las carretas, o qué sé yo, la máquina a vapor de acá a 10 años. El impacto es ahora y frente a los problemas novedosos siempre hay distintas actitudes humanas. Una es tratar de creer uno mismo, o por lo menos de hacer creer a los demás, pero mucho de creer uno mismo, que a los problemas inesperados, desconocidos, como es el que afrontamos, hay que afrontarlos con las herramientas del pasado. Y a mí me parece que esa es una actitud que obviamente no va a llevar a ningún lado positivo. Atacar la realidad, imposible de negar, imposible de detener. Con las herramientas que teníamos en la década del 30, del 40, con la cabeza puesta en el paradigma manchesteriano, ¿no? de la industria, de los grandes telares y de esas cosas, es sencillamente no afrontar el problema. Y la verdad es que la sociedad está cambiando mucho por el impacto de las tecnologías, que llevaron a la globalización de dos cosas que son la información que todos tienen, las comunicaciones, la interacción entre las personas. Esto es una realidad. Y ha cambiado la forma en que funcionan las sociedades y tenemos que reconocerlo. La forma en que funcionan las sociedades quiere decir la forma en que nos relacionamos las personas entre nosotros. Y no tiene mucho sentido seguir utilizando categorías de análisis del siglo XIX como definiciones de cómo funciona el capitalismo. A mí Marx me pareció un genio, especialmente como analista de cómo funciona el capitalismo. Pero Marx es de la época de Rosas, ¿no?
Y se está refiriendo a ese capitalismo, no a este capitalismo. Que no sé si esto es capitalismo, qué demonios es. Lo cierto es que, como siempre, los seres humanos, por suerte, seguimos siendo seres humanos. Y entonces, siempre de alguna manera, vamos a comportarnos de cierta forma. Siempre vamos a tener que tomar algunas decisiones en nuestras relaciones con el otro y en nuestra organización social. Y esas decisiones tienen que ver con confronto con el otro o colaboro con el otro. Entonces hay que ver cuáles son los incentivos que tengo para hacer una cosa o hacer otra cosa. Y son muy distintas las sociedades divididas y de confrontación que las sociedades de cooperación. Y en esto sí tiene que ver la política, y en esto sí hay que dar respuestas, porque esto es permanente de la condición humana. Entonces, podemos salir de los lugares comunes, podemos salir de esto de decir vamos a capacitar a la población para que dentro de unos años, después de un curso que va a durar 2 años, puedan afrontar alguna tecnología, que obviamente ya va a haber cambiado la tecnología. Podemos salir de ese lugar relativamente cómodo o decir, bueno, seguimos funcionando con las reglas de convivencia del sistema industrial de la década del 30 y podemos movernos a otros lugares que nos interpelen con la realidad, ¿no? De reconocer la realidad y afrontar la realidad. Pensar cómo tenemos que hacer para actuar en el futuro con esta realidad que tenemos, en tiempo real, con la velocidad que las cosas tienen. No las neguemos porque si no, no las vamos a poder afrontar. Entonces, desde el punto de vista de la política, me parece que el esfuerzo de generar sociedades más colaborativas y más cooperativas es algo que va a beneficiar a la forma en que nos vamos a relacionar productivamente, educacionalmente y políticamente. Entonces, dicho esto, hace poco estaba en un seminario en Harvard y estábamos estudiando cómo se comportan las personas con gente que trabaja en neurociencias, en laboratorios de neurociencias, y analizaban este tema de uno podía tomar la actitud de la confrontación o la de la cooperación. ¿Y qué es lo que motiva la cooperación? Y la respuesta indiscutible me parece que es lo que motiva la cooperación es la confianza. Entonces tenemos que generar entornos de confianza para poder cooperar. Uno no coopera con... Vos vas caminando por un callejón oscuro a la noche, lloviendo, con niebla, y te cruzás con un señor con un gorro así, con una cicatriz que le cruza la cara. Y no tenés una tentación enorme de ir a cooperar con ese señor a ver qué es lo que podemos hacer en común, más bien rajar del callejón. Si viene tu mamá y te dice, ¿por qué no hacemos? Uno tiene la actitud de cooperar, a ver qué quiere mi mamá y cómo podemos hacer. La diferencia es la confianza. Uno confía más en la mamá que en el del callejón. Bueno, hay que generar confianza si queremos sociedades más cooperativas y colaborativas. Esto tiene una importancia política importante, porque hay mucha gente que todavía piensa que la política es confrontación, lucha, todo el tiempo, la lucha, el combate, la confrontación. Bueno, es un modelo de sociedad ese. Ahora, eso nos lleva a sociedades colaborativas, lleva a sociedades divididas y que gastan toda su energía en destruir al otro en lugar de construir una cosa en común. Y la energía que uno tiene es una sola, no son muchas. Así que esta es una primera reflexión. Después, estamos en la Argentina. ¿Cómo afrontamos, desde dónde afrontamos esta situación? Entonces, la afrontamos desde una sociedad que tiene el 40% de la economía en negro, o sea, no cubierta por la legislación social y laboral,
no es el 40% de los trabajadores, pero digo, el 40% del número de la economía. Y estamos en una sociedad que el 50% de nuestros chicos no terminan secundario. Esa es la realidad. Entonces podemos negarlo y actuar como si estuviéramos en Noruega, o decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que haya empleabilidad, que es el gran desafío que tenemos por delante? Y de vuelta, bueno, por supuesto que a mí me parece muy relevante el tema de generar cooperación, lo que algunos economistas llaman una sociedad inclusiva, no excluyente. Inclusiva quiere decir que tiene instituciones, que tiene reglas, pues las reglas y las instituciones generan confianza. Y entonces no es gratis respetar las reglas y las instituciones o no respetarlas. No es gratis. Entonces, tener instituciones, tener reglas que son lo que nos garantiza el largo plazo y respetarlas. Garantizar el largo plazo es muy importante, porque es lo que permite el progreso y es lo que permite la cooperación si tenemos confianza en las reglas. Tenemos estos problemas. La mitad de los chicos no terminan secundario, entre 30 y 40% de la economía en negro. Pero también tenemos oportunidades. Curiosamente, nuestras grandes oportunidades, incluso de trabajo, son nuestras falencias, lo que nos falta. Y esto es una manera de mirarlo que me parece que también es interesante. Uno tiene que pensar en qué es lo que le falta, qué es lo que nos falta como sociedad, para poder trabajar para tener eso que nos falta. Entonces nosotros vemos, nos falta indiscutiblemente infraestructura. Bueno, entonces tenemos que construir infraestructura. No somos competitivos frente a otros países del mundo porque no tenemos buena infraestructura y a buenos precios. Bueno, ese es un desafío, ese es un problema real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es una gran oportunidad de trabajo la que tenemos, como hemos empezado a ver cuando la economía se empieza a mover. Tenemos esa falencia, es una gran oportunidad. Podemos generar mucho trabajo ahí. Después tenemos otras falencias que son enormes oportunidades. Por ejemplo, la Argentina tiene un ahorro en pesos, en su moneda, tiene depósitos bancarios que son el 14% del Producto Bruto. O sea, el crédito en pesos para toda la Argentina es el 14% del Producto Bruto. En Chile es el 80%. No es lo mismo tener una sociedad con un crédito de 14 que con un crédito de 80. Esta enorme falencia es una enorme oportunidad. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros si tuviéramos crédito de 14 a 80? Otra fuente de financiamiento, el mercado de capitales. La Argentina está como número 50. Si tuviéramos que pasar 3 lugares en la escala mundial, llegaríamos ¿a dónde? A Dinamarca, llegaríamos a Noruega, llegaríamos a Suiza, ¿a dónde llegaríamos? No, llegaríamos a Perú, 3 lugares. Tendríamos que aumentar 80.000 millones de dólares de financiamiento para la producción para llegar a ese lugar. O sea, tenemos una enorme oportunidad, desarrollar financiamiento y desarrollar actividad. Así que la Argentina realmente tiene estas posibilidades. Pero bueno, tenemos desde la política por lo menos ponernos de acuerdo en que esto es lo que tenemos que hacer para aprovechar la oportunidad. Y tenemos que tratar de construir, no me quiero extender, una sociedad más cooperativa y más colaborativa. Por supuesto que el tema de la educación y el tema de la capacitación permanente es un tema permanente. Termino con un pedido nada más. Miremos qué es lo que nos falta, miremos cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir y dediquemos nuestros recursos
financieros, humanos, estatales, políticos, productivos, de innovación, a satisfacer esas necesidades. Si nosotros pudiéramos decir cómo hacemos para satisfacer esas necesidades que tenemos que satisfacer, bueno, eso ya nos dejaría en un escalón mucho más arriba con el empleo, no del futuro, del presente. Pero no hagamos como el avestruz, metamos la cabeza bajo la tierra para no ver la realidad. La revolución tecnológica ya está, la nueva organización va a ser distinta de la vieja, vamos a trabajar más en redes, vamos a trabajar más en equipos, todo esto se va a mover mucho más, no va a haber el empleo estable de toda la vida en una empresa industrial, no pasa más eso. Vamos a participar de cadenas de valor, vamos a asociarnos. Para todo esto hace falta esto, una economía de cooperación, de colaboración, de reglas claras y de largo plazo. Instituciones, respetemos las instituciones. Hoy nos parece que se pueden respetar o no, como son los argentinos, más o menos. No. Ahora, no hay más atajos, lo tenemos que hacer. Esa es mi mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. La verdad que no necesito explicarte la importancia que tiene para nuestras organizaciones y para los alumnos de nuestra universidad contar con tu presencia hoy al cierre de este panel. Yo quisiera aprovechar algunos comentarios tuyos para hacerte una pregunta o para pedirte una reflexión sobre algo que ya se está verificando en nuestra región y en nuestro país. Vos nos convocaste, o hiciste una convocatoria clara a decir que la solución pasa por pensar desde la política las nuevas respuestas que las nuevas demandas de la realidad nos están requiriendo. 1. 2. Hiciste una descripción brutal de nuestra realidad. Hablaste de los índices de desocupación, hablaste de los índices de deserción escolar, hablaste de los índices de economía en negro que tiene no solo nuestro país, sino los países de la región. Entonces, a mí se me ocurrió pedirte una reflexión vinculando estos dos hechos, el rol que la política tiene por delante, la realidad que nosotros tenemos y el desafío que supone para América Latina en general y para la Argentina en particular, liderar, presidir y ser sede de la reunión del Grupo de los 20, que son las 20 economías más desarrolladas del mundo, que tienen en su agenda precisamente el futuro del trabajo como una de sus prioridades, a ver cómo podemos vincular estas tres cosas y hacemos de esta reunión no solo un episodio internacional de visibilidad internacional, sino que tratamos de sacarle a esa naranja todo el jugo posible y ver cómo podemos dar un salto de calidad en procura de estas nuevas respuestas. Bueno, gracias. Ja, vielen Dank. Yo creo que la presidencia argentina del G20 indiscutiblemente muestra una cosa, que es que la Argentina ha decidido formar parte de la realidad, no negar la realidad, formar parte del mundo como es y sentarse a la mesa de las pocas personas que de alguna manera tienen la capacidad de influir en cómo va a ser el mundo en los próximos años, que son las primeras 20 potencias económicas de la Tierra. La presidencia nos da una visibilidad especial y nos da un foco de atención sobre nosotros que nos beneficia, porque podemos hacer que el mundo se ocupe un poquito con alguna intensidad de haz de luz sobre nosotros en este momento que si no, no tendríamos. Entonces, me parece que es esto, es reconocer la realidad. La realidad del mundo, cuando decimos nos vamos a integrar al mundo, es esto, es interactuar con el mundo como es. ¿Esto quiere decir que a nosotros o al gobierno le guste el mundo como es? No quiere decir eso. Quiere decir que nos encanta esto de la volatilidad de los flujos de capitales que entran, salen, quiebran países, dejan a gente sin trabajo,
hacen explotar una economía que estaba creciendo de un día para el otro porque un presidente le mandó un tuit a otro presidente en Turquía, ¿no? ¿Nos gusta eso? No, no nos gusta eso, pero es la realidad. Entonces, frente a la realidad, uno ¿qué puede hacer? Negarla de vuelta, o cuando uno dice integrar, quiere decir reconocer la realidad e interactuar con ella como es. Nos va a ir mejor si interactuamos mejor con la realidad como es, no si actuamos como si no existiera la realidad. La realidad es más grande que nosotros, y el mundo es más grande que la Argentina. Y el mundo y la Argentina son más grandes que un grupo político. Entonces, me parece que esto de reconocer la realidad y pensar en el futuro, no en el pasado, reconocer los problemas, fijar los objetivos, es decir, bueno, ¿cómo vamos a lograr esos objetivos que resuelven esos problemas? Ahí se acaba toda esta cosa de la división de partidos, de ideologías, de no sé qué cosa. Tenemos un problema y podemos ponernos de acuerdo para resolverlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para adelante, no para atrás. Reconocer la realidad, interactuar con la realidad. Y a partir de ahí tenemos un gran desafío en la Argentina, porque tenemos una mirada política de quienes creen que hay que dividir la sociedad entre los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos, ¿no? Por definición. Entonces, se puede hacer un planteo de ese tipo. Ahora, no va a ir lejos el país por ahí. A lo mejor algunas personas obtienen un beneficio corto, en el corto plazo, pero el largo plazo llega. Entonces hay que trabajar para otra cosa distinta. El mundo actual no permite ni desconocer la realidad, ni dejar de interactuar, de cooperar, de construir. Y esto no son palabras, no es poesía, son diseños de sociedad. Y bueno, la política es muy importante, porque la política educa un poco también a las sociedades. Entonces, bueno, acá está el senador Lovera todavía presente con nosotros en esta reunión. Él es un destacado senador de la oposición, además un hombre de la CGT y del peronismo tradicional, del humanismo cristiano, como dice él, y comparto. Y tenemos un desafío que todos los días nos mueve, nos incentiva, nos moviliza, que es, podemos cooperar, podemos construir algo en común. Tenemos esa posibilidad y lo hacemos todos los días. Pero también tenemos la otra tentación. ¿Por qué nos dedicamos a tirarnos tomates y piedras y tratar de meter la pata al otro, que se caiga? Y bueno, es una tentación, pero yo digo sinceramente, como está la sociedad en este momento, me parece que no hay mucho espacio para no trabajar seriamente en instituciones, en reglas, en claridad, en largo plazo y en cooperación. Ahora sí, sí. Senador Pinedo, muchas gracias por compartir el evento del día de hoy con nosotros. Yo tengo también una pregunta y comentar primeramente que en la ponencia del diputado del Bundestag alemán, Tancred Szymanski, él nos habló sobre las tendencias en Europa de las discusiones de lo que sería trabajo 4.0 en relación a industria 4.0. Y lo que él nos dice es que cuando se habla de trabajo 4.0, se habla en el marco de un consenso entre diferentes sectores de la sociedad, es decir, empleadores, sindicatos, sociedad civil, están todos involucrados en esa discusión. En ese sentido, yo quiero retomar dos puntos que usted planteó en su ponencia. Uno, convertir las falencias en oportunidades, y número dos, el tema de confianza. ¿Por qué convertir falencias en oportunidades? Porque creo que aquí en la Argentina pecamos un poco de la falta de confianza. Cuando hay un acercamiento entre los sindicatos y los gremios de los empleadores, notamos siempre que en el diálogo hay una falta de confianza muchas veces. Entonces, mi pregunta sería, justamente específicamente en relación al tema de la confianza, ¿cómo podemos convertir esa falencia de la desconfianza
en una oportunidad, creando confianza entre los actores de la sociedad civil aquí en la Argentina? Yo creo que nos estamos acercando a un momento en el que los valores y la filosofía de vida pasan a ser importantes. Es un momento difícil del mundo y en esos momentos difíciles aferrarse a ciertos valores y a ciertas ideas filosóficas son cosas importantes. A mí me parece que un tema central que le va a gustar a mi amigo peronista, un tema central y que también le va a gustar a la Fundación Adenauer, bueno, trabajan juntos el peronismo y la Fundación Adenauer hace tiempo, y nosotros también, un tema central es la dignidad del ser humano. Es un piso del que no se puede bajar. Entonces, cuando todo se mueve, algo tiene que estar firme para que la realidad empiece a circular alrededor de lo que está firme, ¿no? Entonces ahí, cuando algo está firme, no se mueve todo. Empieza a dar vueltas la realidad alrededor de lo que está firme. Me parece que esa base es una base que hay que poner. Es una base filosófica, es una base de valores. Respeto del ser humano, respeto de la dignidad del ser humano, un piso de dignidad del cual no podemos discutir. Entonces, la discusión va a ir de ahí para arriba, no de ahí para abajo, y eso va a ordenar un poco la discusión. Me parece que es lo que se refería el senador Lovera en su alocución de recién, en materia de vamos a mantener determinados estándares mínimos de calidad laboral y demás. Tenemos que ser inteligentes para ver cuáles son estándares mínimos que permitan que el sistema funcione, ¿no? y que haya más oportunidades y no menos, pero tenemos que partir de la base de la dignidad. Y entonces eso me parece que ya genera confianza. Cualquier regla genera confianza. Cuando usted sienta un empresario y un político y un sindicalista, un representante de los trabajadores, no es raro que haya desconfianza, en principio. Yo he estado sentado como político con empresarios que decía, acá se hace lo que nosotros queremos. Acá no nos importa lo que ustedes dicen, nosotros somos amigos del superjefe y entonces nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo uno va a tener confianza en una basura de ese tipo? Pero es una basura muy, muy conocida, por otro lado, ¿no? Con la conversación con los representantes de los trabajadores, bueno, hay una enorme experiencia, sobre todo en el sector productivo y el sector de los trabajadores. Es conocido cómo se pueden poner de acuerdo para que funcione mejor una empresa. Y es un ejercicio que hacen cotidianamente. Por supuesto que hay otros sindicalistas que lo que quieren es romper todo y la revolución mundial y que se funda la empresa y matar al dueño. Y bueno, está bien. Es lógico que tampoco haya mucha confianza ahí. Pero bueno, yo creo que tiene que haber una rebelión, llamémosle, o coraje de los sensatos, de los del medio, de los del centro, de la gente que respeta a las otras personas. Y bueno, esta es una responsabilidad. ¿La podemos asumir o no? Por ahí queremos tener una ventajita corta, insultar a un tipo en la televisión. Bueno, mañana no vamos a poder hacer un acuerdo con ese tipo para beneficio del país. Y bueno, eso nos pasa todos los días. Pero bueno, los sensatos son mucho más que los otros, y si se ponen de acuerdo son mucho más poderosos que los otros. Los extremistas son grupos chiquitos, son no más del 20% de la sociedad, 10 de cada lado. El 80% tiene que tener la capacidad de conversar.
Bueno, ha llegado el momento de cerrar esta interesantísima jornada de trabajo. Quiero decirles que a mí me toca hoy hablar con dos sombreros. Tal vez los alumnos ya sepan que desde la semana pasada me he hecho cargo de la dirección de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE, situación que me llena de satisfacción, de orgullo y de desafío, esta sensación de la nueva responsabilidad que vamos a encarar y que, bueno, ya a partir de la semana que viene nos estaremos cruzando por los corredores de la universidad. En esa capacidad, desde ese sombrero, quiero transmitirles un saludo especial a cada uno de nuestros expositores, de Héctor Mazoero, el presidente de la Fundación UADE, que no ha podido acompañarnos en este momento, pero a quien debemos en realidad haber podido utilizar las instalaciones de esta magnífica universidad para poder desarrollar tanto la Fundación Konrad Adenauer como la Fundación Embajada Abierta, que es la que presido, esta experiencia. Vuelvo al sombrero original porque este evento fue planeado cuando era solo presidente de la Fundación Embajada Abierta. Quiero decirles que el sentido de este encuentro es generar aportes, es sumar desde distintas perspectivas, desde distintas miradas, desde distintos pensamientos, desde distintos arranques inclusive en lo que se refiere al abordaje del tema, para empezar a buscar denominadores comunes que nos permitan poner de manifiesto la tremenda importancia que el Estado tiene en nuestras economías para poder vencer esta brecha que existe evidentemente y que hoy quedó planteada con toda claridad entre un mundo desarrollado que ya está atajando la pelota del desafío de los cambios tecnológicos, la robotización, la automatización, y países como los nuestros, de regiones todavía periféricas como las nuestras, que están debatiéndose todavía en un estadio anterior, tratando de generar esa igualdad de oportunidades que toda sociedad debe garantizar a sus ciudadanos. Por eso me pareció interesante la reflexión de la inserción internacional de la Argentina. Cada vez todos tenemos más que ver con todos y por lo tanto cada vez todos somos más responsables de la búsqueda de soluciones colectivas. De allí la necesidad de que cada uno desde su lugar, en este caso desde la UADE, Buenos Aires, Argentina, estemos listos para trabajar en función de definir nuestro aporte, más grande, más pequeño, pero nuestro aporte a un debate planetario que nos va a colocar frente a problemas que nunca se han visto en 2000 años de historia contemporánea de alguna manera, podríamos decir. Así que la pelota está rodando, hoy hemos dado un puntapié, vamos a editar este seminario, vamos a hacer publicaciones sobre esto y vamos a continuar trabajando juntos. Así que entonces, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, en nombre de la Fundación Embajada Abierta, queremos agradecer a la Fundación UADE por recibirnos una vez más y por permitirnos intentar llevar adelante este aporte. Muchas gracias a todos por su presencia de hoy.